Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Alfonso, estudiante de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y el día de hoy, eh, en nuestro espacio radial de análisis y periodismo de opinión, que lo llamamos Eje Económico, hoy vamos a poner la lupa sobre un fenómeno ineludible en nuestra dinámica nacional: la digitalización forzosa de la economía y el auge de las plataformas fintech. En los últimos años, el país ha visto un crecimiento vertiginoso en el uso de pagos móviles, billeteras digitales y sistemas biofinancieros como mecanismo de supervivencia económica. Sin embargo, mi postura editorial frente a esto es crítica. Estamos viviendo una ilusión de inclusión financiera. Si bien el comercio en los grandes urbes se agiliza, la falta de políticas públicas orientadas a proteger la infraestructura base condena el rezago de millones de ciudadanos en el interior del país. Y para desglosar esta realidad nos acompaña hoy una especialista en economía y políticas públicas, la profesora Carla Radamés. Bienvenida, profesora. Es un honor para mí tenerla el día de hoy en este programa radial. Buenas tardes. Gracias, Víctor, por la invitación, sobre todo porque este es un tema bastante importante para todos como ciudadanos de este país. La forma como se está moviendo el dinero, bien sea físico o digital, realmente representa un tema de conversación bastante importante en unos momentos donde Venezuela está dando cambios a todo nivel, pero al mismo tiempo se siente estancada. ¿Puedes hablar un poco más sobre el tema, por favor? Claro, nos sentimos estancados de algún modo porque vemos que el mundo va avanzando hacia plataformas tecnológicas cada vez con mayor velocidad. El surgimiento de la IA en los últimos 3 años ha traído consigo cambios ineludibles para todos en el mundo, y Venezuela no se puede quedar atrás. Sin embargo, bueno, hay muchas cuestiones que hacen parte de todo este cambio para la cual no estamos preparados. No solamente cambios tecnológicos, cambios de mentalidad, cambios de paradigmas para poder dar pasos más adelante e ir a la par con los cambios que están ocurriendo en el mundo. Bueno, profesora, conectando con esa pequeña introducción que nos acaba de dar, pasamos de una crisis severa de efectivo a una dependencia absoluta del canal electrónico, claramente. Y esto nos lleva a la primera interrogante para nuestro debate. ¿Considera usted que el auge de las fintech en Venezuela es el resultado de una evaluación planificada de nuestro sistema financiero, o es simplemente una respuesta improvisada del mercado para no detener el consumo diario? Siento que hay parte de uno y parte del otro. Okay. Situaciones como pandemia nos llevaron a desarrollar soluciones que nos permitieran hacer pagos sin necesidad de manipular efectivo. Y eso pasó no solo aquí, en todas partes del mundo. En todo el mundo, en todos los países. El buscar no contagiarnos nos llevó a no querer manipular lo que otro había manipulado. Claro, como el efectivo, tarjetas. Y todas esas cosas que, bueno, podían ser un agente portador del virus. Allí comenzamos todo este cambio de plataformas tradicionales de pago a plataformas digitales, pasarelas de pago móviles y todas estas nuevas tendencias que conocemos ahora. Inclusive como lo que viene siendo el Binance y otras plataformas como Zinli, y otras creo, bueno, no recuerdo exactamente el nombre, pero sé que son plataformas digitales que mueven dinero. En ese sentido podemos decir que fue improvisado, no estábamos listos para dar el salto porque no contábamos con una estructura tecnológica que nos permitiera avanzar a las nuevas formas de pago que están saliendo al mercado actualmente. Como viene utilizando actualmente lo que viene siendo el Binance, que anteriormente no se utilizaba, pero en estos, si no me equivoco, en estos 2 años, 2025-2026, creo que se ha venido mencionando demasiado el uso de esa plataforma. Sin embargo, pocos conocen qué es exactamente Binance. Realmente es una plataforma
relacionado con criptomonedas, que se trabaja solamente con criptomonedas, pero algunas personas lo consideran o lo bautizaron como si fuera el dólar digital. Sí. Bueno, retomando el tema, como te mencionaba, en ese sentido fue improvisado. Hubo una necesidad, vamos a cubrirla como podamos cubrirla. Planificado, también hubo planificación. Grandes sectores de la banca mundial ya venían trabajando con este tipo de tecnologías, haciendo cambios, buscando la forma de reducir costos de personal, lo que permiten las plataformas digitales, y se había adelantado un poco en esto. La pandemia solo vino a ayudar a muchos a dar el salto. Fue una cuestión de oportunidad, que se había planificado quizás para hacer con mucho tiempo de anticipación y se tuvo que arrancar para agilizar. En Venezuela, sin embargo, la cosa no fue tan fácil. A nosotros nos impulsaron otras necesidades. Como por ejemplo la devaluación del bolívar. La devaluación del bolívar, la falta de una moneda fuerte que pudieran usar para realizar transacciones. Hace unos cuantos años, pagar 10.000 bolívares con billetes de 100 se convertía en una paca. Actualmente eso ya casi no Actualmente se ve. sí. Muy poco, ni siquiera se ve de hecho. Pero era una locura tener que pagar una cantidad ridícula de dinero con tantos billetes, porque no había un billete Estable, que se ajustara a la necesidad existente. Cifras muy altas con billetes de muy baja denominación. Entonces había una necesidad. No teníamos efectivo por las mismas razones. No se manipulaba en aquel entonces la moneda extranjera con tanta facilidad como ahora, que podemos conseguir cualquier moneda extranjera circulando en nuestro país. Pero la más común es el dólar. El dólar. Sin embargo, hay en los sectores fronterizos, tenemos otras variedades. Como el peso colombiano, que se trabaja, si no me equivoco, en la frontera que está cerca de Colombia, que es lo Táchira, ¿no? Táchira, Cúcuta. Zulia, Ok. y no recuerdo cuál otro estado. Lo cierto es que, bueno, esas circunstancias llevaron al sector banca venezolano a idear una estrategia. Y lo primero que conocimos para aliviar eso, evitarnos la transferencia, entrar al banco y que la gente no sabía y hacerlo más fácil, fue el pago móvil. Esa fue la primera estrategia que utilizaron para ayudarnos a dar el salto a otro tipo de plataformas. Y que de hecho se sigue utilizando a día de hoy. O sea, muchas personas, cuando le vas a realizar un pago, siempre dicen pago móvil como primera opción. Claro, el dinero cae de inmediato. Y aunque han habido cambios con las transferencias, pues todavía hay algunas que toman su tiempo. Sin embargo, el pago móvil no tienes que esperar más que la persona le dé aceptar. Y ya. Y ya. Esperas como 5 o 10 segundos y ya tienes el pago ahí. Ya tienes el dinero efectivo en tu cuenta. Otra pregunta. ¿Cuáles son los riesgos socioeconómicos de migrar hacia una economía 100% digital en un país donde el salario base y el acceso al hardware tecnológico siguen estando tan polarizados? Mira, ahorita son muchos los riesgos. Aunque se hablan de cambios que vienen, cambios que podrían surgir, recuerda que vivimos en un ambiente cambiario controlado por el Estado venezolano. No podemos hacer transacciones en otras monedas, solo podemos hacer transacciones en nuestra moneda local. Y para muchos eso no es viable, porque el dinero que tienes ahorita en tu cuenta no va a valer lo mismo mañana ni pasado mañana. Entonces, por el tema de la inflación. Que la plataforma sea robusta, queda relegada al uso de efectivo en divisa, porque es dinero duro, mientras que lo que tenemos en nuestra cuenta es volátil. El bolívar que hoy vale un bolívar, mañana vale medio bolívar. Entonces tenemos un dinero devaluado y no queremos. Entonces las personas tienen ese dinero, sí, lo mueven con mucha facilidad entre sus cuentas, entre cuentas nacionales, pero para adquirir divisas, o en otros casos solo se pagan los servicios básicos, agua, luz, cable, ese tipo de cosas que solo se puede pagar a través de transferencias. O impuestos que podemos pagar solo en bolívar, aunque se rija por un sistema
del dólar diario. Cuánto cuesta el dólar, no el euro, cuánto cuesta el dólar es el monto que vamos a pagar de nuestros impuestos ante el CNA o ante cualquier alcaldía. Vale, entonces eso vendría siendo más que todo con bolívar, con nuestra moneda local. Con nuestra moneda local. Y si hablamos de servicios que tienen que ver ya, que se tienen que pagar con divisas. Esos servicios no son de carácter nacional. Okay. Estamos hablando de otro tipo de servicios que quizás no son servicios básicos como electricidad, agua, y puede ser telefonía móvil, telefonía fija. Y estamos hablando de otro tipo de servicios que van más dedicados al entretenimiento, como el streaming, o servicios profesionales, como son estos servicios, estos paquetes de programas de diseño, de datos, ese tipo de cosas que mueven otra área de la tecnología también. Incluyendo la inteligencia artificial. Incluyendo la inteligencia artificial. Entonces son otro tipo de servicios profesionales. Los servicios básicos sí se pueden cubrir con dinero venezolano. Entonces viene el otro problema. No tenemos una plataforma que nos permita hacer un pago directo a una empresa como Netflix, por ejemplo, o como Adobe, que tiene sus paquetes de software especializados en diseño, o quizás como plataformas como la IA. Ahora tenemos esta cuestión del ChatGPT, del Cloud, del Nano Banano, de todas estas IA que nos agilizan la vida, pero que no podemos pagar en bolívares porque sus sedes no están acá, están en el extranjero y tenemos que usar. Incluso hay que usar una VPN para poder utilizarlas. Para poder utilizar. Por lo menos la más accesible viene siendo Gemini de Google, que por lo menos la puedes usar estando aquí en Venezuela, pero ya otras como ChatGPT, Cloud, inclusive Grok de la que era Twitter, sí o sí tienes que usar una VPN para poder utilizar todas sus funciones. Entonces eso representa una puerta de tranque, porque todas estas herramientas nos facilitan la vida y también nos dan diversión, pero no tenemos cómo costearlo. Entonces ahora sí hay mucha gente que tiene Netflix, que tiene esto, y se ha valido de plataformas extranjeras que le permiten el uso de moneda dura para hacer este tipo de transacciones. Pero hay un grueso de la población, el grueso de la población no tiene acceso a estos servicios porque no tiene cómo pagar. Incluso porque hasta para cambiar su moneda local de bolívares a dólar, inclusive USDT, que también viene siendo un método de pago para pagar esos servicios, suelen pagar mucho más por hacer el cambio. Sí. Como por ejemplo, supongamos que hoy el Banco de Venezuela tiene su precio de, supongamos, 400 bolívares por dólar, un ejemplo. Pero en otras plataformas, como viene siendo Binance, te las ponen que si 600 bolívares un USDT, que las personas lo llaman dólar, pero realmente no es un dólar, sino que es una moneda digital, el cual está creada por esta compañía llamada Tether. Sí, entonces terminan repagando y tampoco es la idea porque no hay una economía con salarios estables que nos permitan ese tipo de cosas. Como en otros países que vienen siendo como México, Argentina, inclusive otros, que te permiten pagar en su moneda local esos servicios sin tantas vueltas, sin tener que hacer cambio de peso a dólar. Pero volvemos al tema de la inflación. No es rentable para ninguna compañía nacional o internacional recibir bolívares. Es cierto. Con la inflación que tenemos, el bolívar cada día se evalúa más. Se devalúa más. Y por eso también mucha gente se la pasa buscando cambiar esos bolívares por dólar. Aunque actualmente también está algo complicado, pues, porque hasta los mismos dólares son difíciles de encontrar. Y entonces vas dejando al ciudadano común, como dicen, al ciudadano de a pie, sin alternativas, haciendo lo que puede con lo que tiene. Hay un sector que tiene posibilidad y tiene acceso a estas cosas, pero este otro sector vive con lo básico porque no tiene acceso a cambio de moneda, a Binance o a este tipo de tarjetas
que se pueden adquirir a través de bancos internacionales, cuentas digitales y este tipo de cosas. Tengo otra pregunta. ¿Cuáles deberían ser las reformas urgentes que el Estado y la banca privada deberían ejecutar este año para que las fintechs de verdad unifiquen el país y no sigan ensanchando esta brecha territorial? Mira, si hablamos de cambio, a nivel de estructura tendríamos que hablar de la luz, de la energía eléctrica. Eso también ha representado un problema a la hora de hacer transacciones comerciales. No tengo energía, no tengo señal. Entonces, el primer cambio sería un cambio estructural. Vamos a mejorar la estructura eléctrica para que todos podamos tener acceso a datos móviles, a internet en nuestro hogar, en nuestras oficinas, en cualquier momento. ¿Qué otro tema deberíamos cambiar para ir más adelante? El control cambiario. Quizás no se deba quitar de inmediato porque no sabemos qué puede ocurrir en una economía tan volátil como la nuestra si el control cambiario se elimina por completo de una vez. Pero sí hay que ir flexibilizando y hay que ir buscando estrategias económicas que permitan a la moneda local establecerse y equilibrarse, porque en este constante declive de la moneda estamos cerrándonos esta posibilidad de pagar servicios internacionales con nuestra moneda local. Entonces hay que hablar de estabilizar la economía, del control cambiario, de la energía eléctrica y por supuesto también de mejorar la infraestructura de las redes móviles, de las redes de datos, de fibra, o bueno, ahora más que todo de fibra y de datos móviles que son las que están en auge. La fibra óptica en nuestro hogar, en nuestra oficina y los datos móviles cuando andamos en la calle. Hay que hacer todo este proceso y también un poco de culturizar a la persona para que no le tengan miedo a las tecnologías. Sí, eso también es otro tema que por lo menos yo he visto de personas externas que como que se cierran o bueno, sí se cierran a la tecnología, a cosas nuevas, como que les da como miedo o simplemente sienten rechazo hacia ello. Sí, sobre todo personas, La mayoría de gente mucho mayor. gente adulta, adulto mayor, que teme equivocarse, que teme ver el número mal. Y bueno, creo que pueden existir aplicaciones que ayuden a este tipo de personas a amigarse pues con el teléfono, tecnologías amigables que les permitan, que tengan mucha sencillez y le permitan realizar las transacciones sin tanta complicación. Bueno, señora Rodríguez, no sé cuánto tiempo nos quede, pero de verdad agradezco mucho a usted por estar aquí, por su brillante perspectiva en esta noche de hoy. Y como conclusión editorial de este espacio, queda en evidencia que las plataformas fintech y las dinámicas digitales son herramientas formidables, pero peligrosamente estériles si el aparato institucional no democratiza primero el acceso a los servicios públicos elemental. La economía del conocimiento y el libre mercado no pueden florecer bajo el esquema de la segregación geográfica. Y de esta manera llegamos al término de esta entrevista, la cual, como dije al principio, la llamamos Eje Económico. Y bueno, quien tuvo el placer de hacer compañía el día de hoy fui yo. Y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí también. Y bueno, y sin más que agregar, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Víctor, por la invitación. Esperemos que las tecnologías emergentes nos ayuden a evolucionar y no a estancarnos. Esperemos que sí. Y bueno, hasta la próxima. Esto ha sido todo y hasta la próxima.